Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos que van a oír este pequeño análisis en el día de hoy sobre Mateo capítulo 8, el verso 22. Buenos saludos cordiales para todos hermanos y amigos que van a oír en el día de hoy este pequeño análisis. Bueno, vamos a hacer una exégesis de este texto de Mateo capítulo 8, el verso 22. Vamos a leer el texto allí que dice lo siguiente. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien, vamos a analizar qué es lo que el Señor Jesús le quiso decir a este discípulo, ¿sí? Y para eso vamos a leer unos textos más atrás del que leímos y después lo complementamos o lo contextualizamos con otros textos que vamos a añadir al análisis. Dice desde el verso 18 que hay un título que dice, o un subtítulo, los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado, dice, de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos, dice acá, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Veamos lo que Jesús ahora le contesta. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, vamos entonces a hacer la exégesis a este texto y luego lo contextualizamos con otros pasajes bíblicos. Bien, quizás muchas personas que leen este texto pues entran como en una pequeña confusión y a la vez pues la persona que no tiene mucho conocimiento de esto pues puede decir, bueno, ¿cómo es que Jesús está diciéndole a este hombre sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Sí? Se supone que una persona que está muerta, pues bueno, sabemos que no tiene funciones vitales y cómo es que un muerto va a enterrar otro muerto, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista literal o humano, sin el discernimiento debido del texto, pues no le vamos a encontrar lógica. Pero aquí lo que el Señor Jesús está diciendo es que dejara que los demás o los otros familiares le dieran sepultura, ¿sí? Pero cuando dice que los muertos, deje que los muertos entierren a sus muertos, tenemos que entender que aquí Jesús está hablando en un sentido espiritual, en el sentido de que las personas que están sin Dios en el mundo, que están en el pecado, en la maldad, son personas que para Dios están muertos espiritualmente, aunque ellos literalmente estén andando, caminando, tengan funciones vitales y todo, pero para Dios, repito, están muertos. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y el pecado, pues, Dios lo cuenta como la muerte, ¿sí? La separación o la comunión de Él con el hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues, para una persona poder tener comunión con Dios, tenía que vivir bajo lo que era la sustitución y la transferencia, refiriéndome en el sentido de que un hombre tenía que vivir sacrificando animales, derramando sangre, para de esa manera pues poder expiar en sus pecados y poder tener comunión con Dios. Cuando la persona pecaba tenía que pues, sacrificar un animal. En vez de morir él, moría un sustituto, ¿sí? Posteriormente pues vino Cristo, ya quitó ese tipo de cosas. Entonces el hombre aquí
cuando el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, se refiere es que esas personas o los familiares de él, que aún pues no seguían al Señor, no seguían al Maestro, no creían en él, pues son personas que estaban muertas. Y en este caso, pues no importa si la persona es de nacionalidad judía, quizás algunos digan, bueno, es que porque es judío tiene más privilegios. No, en este caso se cuenta que tanto aquel que es judío y es gentil, que no pertenece al pueblo judío, para Dios, sea cual sea, si no ha aceptado la palabra de Dios, está muerto. Sí, para Dios es un muerto. Entonces, solamente aquella persona que acepta a Cristo en su corazón, que recibe su palabra, se bautiza y todo esto, y persevera, esa persona es la que va a tener vida eterna en el futuro. Y el Señor, pues, a través de su palabra nos muestra allí, en unos textos que vamos a mirar a continuación. Vamos a ir allí, o a remitirnos allí a la carta de los Efesios, capítulo 2. Sí, vamos allí a leer unos textos. Capítulo 2 dice lo siguiente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, con el Mesías. Luego dice, por gracia sois salvos. Y juntamente, dice, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al Señor por esa palabra maravillosa. Aquí claramente podemos ver en el verso 1 y en el verso 5 que dice, y Él os dio vida, ¿sí? A vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Luego el verso 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, ahí está hablando inclusive Pablo, fue un perseguidor de la iglesia, y él, dentro de este párrafo, dentro de este texto se incluye también, dice, él, dice, aún estando nosotros, no dice ustedes, sino nosotros, él se incluye ahí. De estando muertos en delitos y pecados, dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos acá, en el texto de Mateo, capítulo 8, el verso 22, cuando Jesús le dice a este discípulo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, entonces se está hablando de que esos muertos, cuando él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando en sentido espiritual. O sea, que estas personas todavía estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no habían aceptado el mensaje del reino o el mensaje que él había traído. ¿Okay? Todavía no eran seguidores de Cristo. Entonces, por ende, aunque eran judíos, ¿sí? Estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, le entregamos la vida a Él, nos arrepentimos, nos bautizamos, somos llenos del Espíritu Santo, entonces ahí Cristo comienza a darnos vida. ¿Ve? Por eso dice que nos resucitó. Entonces, cuando una persona es bautizado en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, para perdón de pecados, entonces es un simbolismo de la muerte y resurrección del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, pues ahí recibe la vida automáticamente en el sentido espiritual, o sea, vuelve a tener esa comunión con Cristo, con Dios, ¿sí? A través de Cristo. Y por otro lado, pues ya para terminar acá, dice el texto, y ven, sígueme. Bueno, aquí podemos quizás analizar un poquito más, decir, pero ¿cómo es posible que en un momento de angustia, de dolor, de luto, Jesús le diga esto a este joven? Pero hay que entender que
el Señor siempre va a exigir que a Él se le tenga en primer lugar. ¿Sí? No importa la circunstancia adversa que estemos pasando, aún si se trata de que murió nuestro hijo, murió nuestro padre, nuestros progenitores o alguien de la familia, nosotros cuando hay algo que hacer para Dios, pues debemos hacerlo primeramente para Él, no importa el resto de cosas, las demás cosas son secundarias, aún incluyendo nuestra familia. Inclusive Él mismo dice que el que no dejare padre, madre, tierra y tantas cosas por mí, dice, no es digno de mí. Entonces aquí, pues lo pone como a que tome una decisión, ¿verdad? Cuando dice, bueno, él le dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a su muerto. No le dijo, sí, vaya, entiérrelo o vaya, sepúltelo y luego después viene a seguirme, no, de una vez. Entonces pasó también lo mismo con el llamamiento a Mateo. Mateo, el Señor lo llama e inmediatamente él le sigue, de una, ¿sí? Quizás alguien podría decir, pero bueno, ¿cómo es posible que va a dejar el trabajo, va a dejar esto, aquello? No, recordemos que aquí también este texto tiene una doble connotación. También a los muertos acá se refiere es a los que están sin Cristo, a los que están en pecado, ¿sí? Y también pues podemos entender de que al Señor hay que darle el primer lugar en nuestra vida, antes que al trabajo, antes que a los hijos, antes que a cualquier cosa, antes que a las cosas terrenales. Hay que darle el primer lugar a Dios. Entonces Él siempre lo va a exigir, ¿sí? Porque eso es lo correcto en Dios. De lo contrario, pues si dejamos a Dios en el último rincón de nuestra vida o de las cosas, entonces Dios no sería nuestro primero en todo, sino que sería el último. Y ahí pues entonces ya esto pues no sería lo correcto, no sería lo sensato, nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Dios siempre exige el primer lugar, porque el sustituirle a Él por las otras cosas, entonces eso también implica lo que es la idolatría, ¿sí? Cambiar a Dios y darle el primer lugar a otras cosas, pues eso es lo que también se puede llamar como la idolatría. En cierta forma, nos veríamos implicados en esta parte, pero el Señor siempre exige el primer lugar. No importa la adversidad en la que estemos pasando o de cualquier cosa, no importa lo que se trate, siempre hay que seguir al Señor. Eso es lo que Él nos da a entender a través de su gloriosa palabra. Bueno, gracias y paz para todos, un fuerte abrazo y hasta aquí este corto análisis.